Rico. Listo, bueno. El objetivo del día de hoy es que, pues, de pronto en el sondeo que yo hice, la mayoría de ustedes ya han trabajado con Git, con el sistema de control de versiones de código fuente. Hoy vamos a presentar esa parte y vamos a procurar implementar un repositorio y tenerlo listo para trabajarlo en Bitbucket. Entonces, pues yo les voy a ir haciendo una presentación, algunos conceptos importantes y en el transcurso pues, de la sesión vamos a ir creando también las herramientas a través de Bitbucket. Entonces, confírmenme si me escuchan y también les voy a compartir mi pantalla de una vez para que me ayuden confirmando si es posible ver mi pantalla. Sí, profe, se la escucha y se Sí, puede ver su profe. pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a apagar la cámara. Listo. Y vamos a iniciar mirando pues el uso de Git y Bitbucket. Como les mencionaba el día jueves, nosotros con Git hacemos el gestión de versiones y con algunos aplicativos, algunas plataformas externas de uso gratuito en su mayoría, podemos gestionar esos repositorios que hacen una implementación de Git. Git es la plataforma base que tiene diferentes aplicaciones o diferentes implementaciones, como lo es Bitbucket, GitHub, GitLab, entre otras plataformas también que hacen implementación de ellas. Nosotros para la gestión de un repositorio de Git, bien sea GitHub, Bitbucket, GitLab, lo que sea, necesitamos trabajar o tener la base, ¿no? Los elementos esenciales de Git. Entonces, para ello, pues vamos a ir eh, haciendo la implementación de algunas de las herramientas. Les hago una consulta. ¿Todos o alguien de ustedes aún no ha instalado Git o ya lo tienen instalado? Bueno, pensaría que ya lo tienen instalado. Igual, entonces paso por esas recomendaciones bastante rápido. Bueno, lo primero que vamos a tener es que Git es un sistema de control de versiones que nos va a permitir justamente llevar un registro, control, manipulación, gestión de las versiones no solamente de código fuente, sino de un conjunto de archivos que componen nuestro aplicativo, nuestro software. Se especializa en código fuente, pero también podemos ir llevando control de las versiones de otro tipo de elementos, por ejemplo, recursos gráficos, em, qué sé yo, manuales. Solo que dentro de los archivos de código fuente sí hace una gestión interna del contenido. Entonces podemos ir mirando diferentes transformaciones del contenido dentro de el repositorio. Y Bitbucket, pues es una plataforma que implementa un servidor de Git para gestionar repositorios en esta plataforma en Git. Muy bien, entonces vamos primero a hacer la instalación o la verificación de instalación de Git. Entonces, bueno, yo aquí voy a iniciar un sandbox que lo tendré o lo tengo pues obviamente sin Git para simular la instalación de la herramienta. Permítame un momento, cierro una puertilla que hay ruido afuera. Aquí ya observamos, pues en este caso, en este sandbox, observamos un sistema operativo Windows en el cual voy a iniciar la consola. Ahí está arrancando. Abro el CMD. Al igual que como hicimos con Node, vamos a verificar o vamos a preguntar al sistema operativo por la versión de Git. Entonces le digo Git -B. Listo. Y me informa que Git no se reconoce como un comando externo o interno, lo que es eh,
comprensible, lo que es claro debido a que en ese sandbox no está instalado Git. Caso contrario, aquí voy a ejecutar el comando en mi sistema operativo anfitrión. Y miren que en este caso cuando le consulto por git-b, tenemos git version 2.38.1.windows.1. Eso quiere decir que en mi sistema operativo anfitrión sí está instalado, mientras que en el sandbox no está. Entonces la instalación es muy sencilla. Pues creo que ya podemos imaginarnos cómo es la instalación en un Windows. Sería ingresar a git download. Listo. Nos vamos aquí a git downloads. Acá seleccionamos el sistema operativo del que necesitamos. En mi caso son de 64 bits. Esperamos que se realice la descarga. Este sí es livianito, no se va a tardar mucho tampoco. Listo, ahí ya se descargó. Vamos a ejecutar el instalador. Y ahí vamos a notar pues que es siguiente, siguiente, siguiente. Sin ningún lío. Entonces le decimos, bueno, aquí siguiente. La carpeta de instalación la dejamos por defecto si queremos. Pues yo sí prefiero aquí dejarla por defecto. En la instalación podemos seleccionar que nos agregue iconos adicionales en el escritorio, que se agreguen los menús contextuales, de abrir aquí el bash o abrir la interfaz gráfica en ese punto. Bueno, aquí eso sería como lo principal. Le digo siguiente. Bueno, me pregunta cuál es el navegador o el elemento principal que voy a utilizar. Dice, to continue, click next. If you would like to select a different folder, click browser. Ah, ya, es para el menú contextual. Entonces no, lo dejamos ahí por defecto. Listo, me dice cuál es el editor que prefiero utilizar, la sintaxis del editor que prefiero utilizar. Yo aquí lo voy a cambiar a Notepad++ como un editor por defecto. Ah, pero me dice que no lo tengo. Visual Studio Code tampoco me deja. Entonces toca con Vim. Ah, bueno, puedo seleccionar otro. Y aquí sí me voy a mi disco. No fui mucho. Uy, no lo encuentro al Notepad. Bueno, dejémoslo por defecto. Igual nosotros casi no vamos a manipular directamente desde el repositorio. Bueno, listo. Le digo siguiente. Eh, que si me dice que ajuste el nombre inicial de la rama a la que voy a trabajar. Resulta que, bueno, ya vamos a mirar cuál es ese concepto de ramas y cuando creamos un repositorio desde local, él le coloca un nombre por defecto, que usualmente el nombre por defecto es master o también suele ser main, así como está acá. Aquí lo que le diríamos es que Git siempre nos coloque master a la primera rama, la rama principal de un proyecto que creamos, o si queremos cambiarle el nombre, pues podemos seleccionar acá y aquí colocaríamos. Yo le voy a dejar que se llame master siempre la rama principal cuando creo el repositorio aquí. Bueno, en el path del entorno le dejo la opción recomendada, siguiente, y
bundle externo. No, aquí lo vamos a dejar también por defecto porque cuando necesitamos configurar las llaves de seguridad con SSH de los repositorios, pues lo vamos a tener que hacer con un OpenSSH, que en este caso pues es el SSH por defecto. Le digo siguiente. Bueno, el HTTP que vamos a utilizar también lo dejamos con la biblioteca base de OpenSSH, el Line Ending Conversions. Bueno, lo dejamos por defecto el estilo de líneas o de fuentes de Windows. Este también lo dejamos el de Microsoft Systems. Listo. Pues puchicas, ahora sí, el instalador pregunta un montón de cosas. Bueno, digamos, la herramienta por defecto de Git Pull también lo dejamos en Fast Forward or Merge. Y un gestor de credenciales de Git también. Prácticamente que todo es por defecto. Decimos siguiente, 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 siguiente y listo. Enable File System Caching, listo. Y este no lo dejamos habilitado, todo por defecto. Y ahí esperamos la instalación. Ahí tampoco se va a tardar demasiado. Listo. Bueno, ahí sí ya le digo finalizar y podemos volver a hacer la verificación. Ojo, cuando ustedes hagan la instalación de un conjunto de herramientas a través de línea de comandos, si yo le vuelvo a ejecutar aquí git-b, me va a decir que no se reconoce, pero lo acabamos de instalar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando abrimos la consola, esta consola no tiene cargadas las variables de entorno actuales, no se refrescan, sino que con las que se abrió, esas son las variables de entorno con las que se cargó. Entonces voy a cerrar la consola, vuelvo a abrirla, mire, y aquí vuelvo a preguntar, git-b. Y miren que ahora sí ya me responde con la versión de Git. Entonces ahí estaría o tendríamos ya certeza de que Git quedó instalado. Muy bien. Volviendo por acá. Listo, ya hicimos la verificación de, de Git. Aquí está. Entonces lo descargamos, lo instalamos e hicimos la verificación de que haya quedado instalado con git-version. Ahora, esta tarea yo ya se las había encargado, que es registrarse en Bitbucket. Bueno, también Bitbucket permite tener un nivel de privilegios mayor sobre los repositorios. Entonces, em, pues podemos elegir planes o pues por defecto el gratuito. A mí me parece muy, muy chévere el uso de Bitbucket, por eso también se lo recomendaba. Y pues no es tan tradicional, ¿no? Digamos que los que más clientes tienen es GitHub y GitLab, pero Bitbucket también es bastante popular, bastante conocido. Entonces, pues yo voy a iniciar sesión por aquí. Esta tarea a ustedes ya se las encargué. Bueno, este es de otras cortes del diplomado que hemos trabajado. Y por aquí pues está mi perfil de Bitbucket. Entonces aquí me aparecen todos los repositorios a los que tengo acceso. Puedo crear mis propios repositorios, puedo crear mis workspaces, o sea, mis espacios de trabajo, puedo gestionar mi cuenta, puedo hacer muchas cosas dentro de Bitbucket.
Por aquí, pues bueno, es un panel de control en donde podemos ir haciendo la creación y la gestión de nuestros proyectos. Hasta aquí creo que todos lograron trabajarlo, ¿cierto? ¿O alguien tuvo alguna dificultad con Bitbucket? ¿Están ahí? ¿O están dormiditos? Sí, profe, todo está bien hasta ahí. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, cuando ya estamos con Git, vamos a hacer un conjunto de configuraciones en nuestra máquina para que los cambios se registren a nombre nuestro. Bueno, y aquí sí les voy a explicar algunas cosillas. Resulta, uy, voy a abrir la pizarra. Bueno, sí, igual ahora se los comparto ese tablerito. Resulta que nosotros, cuando tenemos un proyecto, bueno, este supongamos que es una hojita, este proyecto tiene diferentes condiciones. Entonces, este es, por ejemplo, mi primera versión de un archivito. Y dentro de este archivo, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo aplicar como si fuera una entidad normal, aplicar las diferentes operaciones de gestión. Acuérdense que el caso de uso base de un software en ingeniería de requisitos es una operación que se llama root, que es algo que yo puedo efectuar sobre un archivo. O sea, lo podemos llevar también allá, read, update y delete. ¿Cómo así? Efectuar sobre un archivo. Es decir, yo puedo crear el archivo, leer el archivo, actualizar el archivo y eliminar el archivo. Ese control de estas operaciones y el registro de estas operaciones se llevan a través del repositorio con Git. Adicionalmente, esta actualización sobre todo también aplica con una gestión, con un caso de uso de gestión, porque yo aquí dentro de este archivo puedo escribir una nueva línea de código fuente, es decir, crear la línea de código fuente. Bueno, leerla obviamente, o puedo modificarla. Entonces aquí, por ejemplo, puedo modificar esta línea de código fuente o puedo borrar una línea de código fuente. Esta la borro. Por eso es que nosotros, si miramos una imagencita de Git, por aquí, bueno, igual ahorita les muestro un análisis de esto. Pero el logo de Git, cuando tiene, hay un logo que tiene un background. Miremos la página. Bueno, este de aquí, esta imagencita la voy a maximizar. Acá esta imagen explica todo lo que sucede en el repositorio. Entonces, el propósito del repositorio es llevar ese control de versiones, ¿no? Y por aquí nos simboliza qué tanto es lo que puede suceder. Estos caminitos que encontramos, esta línea anaranjada, esta línea amarilla, son lo que mirábamos hace un ratico que se denominan ramas. Y esas ramas son diferentes versiones del proyecto que van evolucionando. Que puede partir, por ejemplo, este de aquí simboliza el inicio del proyecto. Miren que hay unos colores sobre las hojitas y también hay un espacio en el borde de las hojas. Y creo que tengo como un láser, ¿no? Eso. Miren, aquí están unos colorcitos y por acá hay un espacio que si nos damos cuenta en otras secciones, también hay unas marcas. ¿Listo? Entonces, el repositorio lo que hace es que con esta versión yo puedo crearme una segunda versión de trabajo y continuar trabajando en esta versión principal. Aquí lo que hago es crear una rama cuya versión es esta, la versión inicial, pero la versión raíz de todo el proyecto es esta de aquí. Y en esta versión de acá
hay un control de cambios en el sentido en el que nosotros podemos observar símbolos de más que implica o que indica que se agregaron elementos, símbolos de menos que implica que se eliminaron elementos. Miren que aquí también se representa con 4 archivos, ¿cierto? Que estos 4 archivos son los que permiten aquí crear esta segunda versión. Y también agrego 2 archivos más, que aquí ya son 2, 4, 6 archivos. Miren. Que estos 6 archivos se adicionan y esta creación del archivo también se la controla. Y aquí adentro miren que tenemos como unas marquitas en verde, en azul y en rojo. El verde indica líneas nuevas, el azul líneas actualizadas y el rojo líneas borradas. Todo ese control se va realizando dentro de el repositorio. Todo ese registro se guarda, se almacena y se mantiene dentro del repositorio. Y es que hay algo importante que podemos hacer nosotros con Git, y es que yo desde acá, desde esta versión de aquí, si algo falla, puedo recuperar la versión de acá. O desde esta versión de aquí, incluso yo podría recuperar la versión de acá, si algo falla. Además de mantener el registro y complementar esta versión de aquí con los cambios de acá. ¿Listo? Y todos esos registros, todas esas versiones, por eso se llama control de versiones, se van almacenando dentro del repositorio, porque eso es el propósito, ¿no? Ir controlando los cambios e ir guardando lo seguro. De esa manera, entonces, nosotros podemos entender que estos registros, bueno, aquí voy a cerrar esta. Uy, se me quedaron las marcas en la pantalla. Listo. Puedo entender que estos registros que yo llevo, o estas operaciones de las cuales llevo registro o control, aplican en diferentes niveles, desde el proyecto como, desde los archivos como, desde el contenido de los archivos. ¿Listo? Y se registran estas operaciones. Por eso es que acá yo les mostraba la presencia de nuevos archivos acá, incluso borrarlos también cuando no borra, se lleva control de el estado de almacenamiento, bueno, del estado de cambio de ese archivo y de las líneas. Entonces yo puedo llevar control de las líneas nuevas, de las líneas eliminadas y de las líneas actualizadas. Adicionalmente, por ejemplo, en casos como este de aquí, que se unen, mire, esta versión se une con esta de acá, puede que resulten conflictos, porque yo edité esta línea en esta versión y acá también se editó esta línea en esta versión. Entonces, cuando hagamos la unión, bueno, entre estas dos, cuando hagamos la unión me va a preguntar, bueno, ¿cuál de las dos es la que voy a dejar? ¿Cuál voy a utilizar? Entonces se genera un conflicto y esa gestión de conflictos también la podemos llevar a cabo o la podemos controlar y gestionar a través del repositorio. Incluso Visual Studio Code tiene varias herramientas de, de incorporación de Git dentro del código fuente. Hasta el Notepad++ también ya tiene. Mejor dicho, todos los editores actuales cuentan con herramientas de integración con un repositorio de Git, porque es bastante utilizado. Ahora bien, eh, por acá está, venimos. Ahora bien, bueno, entendiendo ese control, vamos a comprender algo también, que por aquí miraba un gráfico que es bastante útil, pero ese es un video. Bueno, voy a abrir esta imagen. Ahí, epa, upa. Listo, este de aquí. Bueno, resulta que el repositorio, así como lo vamos a trabajar con Bitbucket, no necesariamente un repositorio de Git debe estar conectado a Bitbucket. Podemos hacer un repositorio que se almacene únicamente en nuestro equipo. En ese almacenamiento, miren que aquí hay dos secciones, la sección de almacenamiento local y la sección de almacenamiento remoto.
En esta sección de almacenamiento local, nosotros tenemos tres secciones o tres estados de los proyectos en cuanto a las versiones. Tenemos inicialmente el directorio de trabajo, que es en donde está almacenado nuestro archivo directamente. ¿Listo? Es decir, la ubicación en disco, digámoslo así. De ese directorio de trabajo podemos pasar nosotros a un área de preparación, staging area. Y lo vamos a ir viviendo. En un ratico que hagamos el repositorio lo vamos a ir viviendo. Entonces yo puedo pasar algunos archivos que están creados en el directorio de trabajo, los puedo incorporar al área de preparación utilizando un comando que se llama git add. Luego del área de preparación, yo puedo incorporarlos o puedo hacer que hagan parte del repositorio como tal, es decir, que lleguen hasta este estado de acá, que estos nuevos archivos hagan parte del repositorio utilizando el comando git commit. Con ese comando nosotros aseguramos que lo que hayamos creado ya haga parte del repositorio o los cambios que hayamos hecho ya hagan parte y ya se incorporen al repositorio. Y este de aquí es como un seguro. ¿Ustedes jugaron Crash Bandicoot? ¿Se acuerdan de Crash Bandicoot? Sí, Inolvidable claro. juego, profe. ¿Cómo? Inolvidable juego. Ah, efectivamente, es un juego muy, muy bacán. En Crash Bandicoot, bueno, a medida de que uno iba avanzando en el juego, en el escenario, se iba complicando. Y por allá habían varias cajitas, ¿no? La cajita de las vidas, la cajita de las naranjas o de los mangos, que será esa fruta. Y por allá había una cajita del checkpoint. ¿Se acuerdan qué hacía esa cajita del checkpoint? ¿Se acuerdan? Guardaba el progreso. Exacto, guardaba el progreso de tal manera que si nosotros por allá nos caíamos en un huequito o nos quemaba una llama o perdíamos una de las vidas, nos regresaba no al principio, sino a ese punto en donde quedábamos abiertos el checkpoint. No nos llevaba hasta el principio porque ya habíamos agarrado el checkpoint, ya estábamos asegurados hasta ahí. Eso es este commit. Este commit lo que hace es crearnos un punto asegurado hasta donde podamos volver sin necesidad de regresar al punto anterior. Y en los checkpoints del juego también, si yo cogía el primer checkpoint y no cogía el segundo, pues me iba a devolver hasta el primero. O si no cogía ninguno, me devolvía hasta el inicio. O si cogía solamente el antepenúltimo, siempre me devolvía hasta ahí. Siempre me regresaba hasta el inmediatamente anterior. Aquí pasa algo similar, aunque más flexible, porque nosotros sí podemos regresar a commits diferentes, es decir, no necesariamente solo al anterior, sino que podemos regresar a varios de los que podemos visualizar ahí. Ese es como el flujo normal, que nosotros desde nuestro directorio de trabajo pasamos los archivos o los incorporamos al área de preparación, ahí van a estar listos y luego los adicionamos al repositorio local. Así podemos nosotros gestionar nuestro proyecto sin necesidad de conectar el proyecto a un repositorio externo en Internet. Pero como nos hemos dado cuenta, pues ya todo está dispuesto, disponible en Internet, lo que nos ayuda mucho. Y podemos transferir este repositorio local a Internet, a un repositorio remoto. Bueno, que no necesariamente está en Internet, ¿no? Git tiene implementaciones, por ejemplo, Git, no recuerdo si es GitHub o GitLab, tienen disponible la versión de instalación local. Entonces nosotros podemos tomar un servidor e instalar toda la plataforma de Git para que nuestro código de la organización sea guardado en el servidor local a través de Git en el servidor pues, local de la organización, ¿no? Es decir, no necesariamente que salga a Internet. En nuestro caso, este repositorio remoto es Bitbucket. Y aquí
así como nosotros podemos ir almacenando y asegurando versiones o asegurando nuestros proyectos en, tun, tun, en un repositorio remoto, guardando los cambios que hacemos desde el directorio de trabajo, pasando por el área de preparación, llegando hasta el repositorio y almacenando en Internet. Miren que todo esto va en este sentido, así como podemos cargarlo, también podemos descargar el proyecto. Lo podemos descargar desde el repositorio remoto hasta nuestro directorio de trabajo. Hasta ahí lo podemos llevar. Espérame un momentico. Está haciendo corto. Bueno, es que estoy en la universidad y dicen que hay un corto eléctrico, por eso no funcionan varias cosas, entre ellas los aires acondicionados, los computadores, entonces ya se han de ir imaginando. Pero bueno, de mi compu, como estoy en el portátil, no hay lío. Listo, entonces, así como yo puedo cargar las versiones para que queden aseguradas en un repositorio remoto, también puedo descargarlos. Y aquí vamos a tener en cuenta algunos comandos que los vamos a utilizar con frecuencia y ahorita los vamos a ver en la diapositiva. El git add, el git commit, git push, git clone. Estos son de los más utilizados, además de otro que es git status, que ese comando nos da el estado actual del repositorio. Entonces, estos son como los tres instantes. Si yo no agrego algo del directorio de trabajo, no lo agrego al área de preparación, no va a llegar hasta acá. ¿Listo? Y hay algo importante, que si no lo agrego aquí y luego descargo una versión, ese cambio sí se me va a perder. ¿Por qué? Porque no lo tengo asegurado con el git commit dentro del el repositorio local. Siempre debo asegurar los cambios. En ese orden de ideas, ahora vamos a mirar cómo podemos generar un listado o un flujo general de trabajo dentro del repositorio para no perder cambios y asegurar todo el trabajo que nosotros vayamos haciendo. Entonces, sí, Sí, profe, solo iba a hacer como una pequeña observación en lo que dijo que los tres primeros comandos son de los más importantes. Yo diría que también, profe, el git merge y el git pull son demasiado importantes, profe, porque sin el git pull, aunque usted haga los commits, no va a subir nada al repositorio. Y sin el git merge, aunque usted suba al repositorio y su otro compañero suba alguna otra versión, usted no va a poder unir esas dos versiones, la suya ni la de él. Entonces, esos dos son demasiado importantes. efectivamente. Bueno, el git pull no es para subir al remoto, sino para descargarlo. De pronto ahí para aclarar el éxito. Pero sí, claro, git pull me olvidé, se me pasó, me confundí con el git clone. Aquí hay dos diferencias entre git pull y git clone, pero sí. Lo que pasa es que uno para dejar un cambio en firme desde el repositorio local hacia el repositorio remoto lo hace con git push, que es como en las pilas. Push es colocar, ¿no es cierto? O empujar. Y para descargar los cambios es con git pull. Entonces, claro, este también es bastante importante. El merge, digamos que sí, es muy importante, sin embargo, ahorita no le estoy haciendo mención porque no estamos trabajando con ramas, o todavía no he explicado la parte de las ramas, pero este sí lo vamos a utilizar porque se suelen crear ramas cuando yo hago un cambio de versión, cuando hago una versión adicional a la que ya se venía trabajando en otra línea, en otro repositorio. Bueno, no en otro repositorio, sino en otra versión de trabajo. Hay una diferencia importante entre git clone y git pull. ¿Qué pasa? Con git pull yo lo que hago es descargar los cambios que han surgido después de la última versión que yo haya tenido del repositorio. Con git clone lo que hago es descargar por completo toda la versión, el proyecto. Entonces, ayer justo con la guía de Electron,
que les compartí, nosotros clonamos. Aquí está. Nosotros clonamos, miren, aquí desde un repositorio remoto que está en GitHub, clonamos un proyecto que era este, Electron Quick Start. En ese proyecto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me olvidé dónde estaba. Ah, ya. En ese proyecto nosotros cuando hacemos el git clone lo descargamos y nos queda listico. Ah, bueno, y otra cosa es que los cambios, como se muestran aquí, los cambios del repositorio remoto, cuando los descargo con git pull, llegan directo al directorio de trabajo, a la carpeta de trabajo, entonces se almacenan de manera directa. Aquí quedan en el intermedio. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Waster. Sí, son muy importantes. En efecto, todo lo que vemos aquí, estos comandos son como los básicos, porque existen muchos más, muchos comandos más. Y son los básicos y los más utilizados. En ese orden de ideas, entonces, yo voy a crearme un proyecto y voy a crear un repositorio nuevo que lo podemos hacer de dos formas. En este caso, si nos vamos aquí a la documentación oficial de Git, por aquí nos va a aparecer el manual de referencia, bueno, también otra documentación, que es Git, estos son videos, pues. Entonces me voy a ir aquí al manual de referencia y por acá tenemos pues un índice, ¿no? Un índice de qué tanto es lo que hay, setup, config, bueno, listo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es crear o configurar lo que teníamos acá en las diapositivas, ¿no? Configurar el nombre de usuario. Porque todos los cambios que yo haga, como miren que acá, todo eso va a estar compartido dentro de un repositorio o dentro o local o remoto. Todo eso debe tener un rastro de quién hizo los cambios. Por eso es importante este paso. Porque ahí yo voy a decir, vea, esto es lo que yo hice estos cambios son de autoría de esta persona y van a quedar pues relacionados o vinculados con este nombre de usuario. ¿Listo? Incluso yo puedo averiguar, bueno, yo puedo utilizar el estado o puedo saber cuál es el estado de configuración actual. Eso lo hago con, bueno, de pronto podemos hacer uso de git help, menos help. Porque, por ejemplo, ahorita me olvidé el comando em, para conocer el estado de los parámetros. Paramos, no lo veo. Preguntémosle al que sabe todo. No user name. Ah, toma, me olvidé. Ah, bueno, igual lo tengo en otra diapositiva. Config list es este. Entonces yo le puedo decir git config list aquí. Y él por acá, entre todo esto, me va a mostrar el nombre de usuario, donde está git. Aquí está. Ah, no, este es el repositorio. Aquí está, miren. Username, jriverar, ese es mi nombre de usuario, y mi correo, el correo con el que tengo configurado, es jriverar@udenar.edu.co, que con estas instrucciones que tenemos aquí, las podemos modificar. Entonces, bueno, yo voy a copiar esto de aquí, se los voy a enviar también por el chat de Zoom. ¿Listo? Ahí se las envié y la personalizamos. Entonces yo voy a tomar la instrucción, le digo que voy a trabajar, uy, se fue. Bueno, ahí se me fue con tu nombre. Si yo lo veo, por aquí, miren que quedó configurado con tu nombre. Entonces, lo que quiero hacer es dejarlo configurado con mi nombre. Entonces, aquí le voy a poner Jorge nomás. Listo. En este caso, le digo a Git que en la configuración global, el parámetro username va a quedar con el valor Jorge. Listo, le digo Enter, verifico y ahí está, Jorge.
O pues puedo volver a dejarlo como ya lo tenía, que prefiero mantenerlo así, J. Rivera. Ahí está. Y lo verifico, también queda. Listo, ahí está. Username, J. Rivera. Y el correo, pues también lo podemos ajustar. Entonces, aquí quedaría. Recuerden, estos son los datos con los cuales van a quedar relacionados los cambios que nosotros efectuemos sobre los repositorios que gestionemos con Git en nuestro computador, en nuestra máquina local. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí quedaría configurado. Ese es como de los primeros pasos que nosotros hacemos. Bueno, esto lo vamos a hacer en un momento, porque primero, bueno, ¿hasta ahí tienen preguntas o es claro? Creo que es claro. Por acá tenemos entonces dos formas de crear también el repositorio, dos formas de iniciar el repositorio. Init, que creamos un repositorio en una carpeta de trabajo, y también a través de clone, que es descargar un proyecto, como lo mirábamos, descargar un proyecto desde afuera y queda creado de una vez en nuestro directorio de trabajo. Entonces, Git init nos permite a nosotros crear directamente un proyecto o decir que una carpeta va a convertirse en un repositorio. ¿Qué voy a hacer para que lo evidenciemos? Entonces yo me voy a ir a la carpeta donde estábamos trabajando el día de ayer, que para mí es esta de aquí. Por acá tengo ejemplos 2024 y voy a crear una carpetica aquí. Le digo nueva carpeta. Y por acá le voy a decir Git EJ. Entro ahí. Voy a abrir la consola de comandos aquí. Bueno, ya nosotros sabemos que podemos abrirla desde la barra de direcciones CMD. Y le digo git init. Ahí. Enter. Y me dice, vea señor, listo. Quedó inicializado un repositorio vacío, en este caso, en la carpeta donde estaba, .git, git EJ. Y si observamos, bueno, probablemente a ustedes no les aparezca .git, pero no es porque no esté creado, sino porque a veces uno la configuración de vista no tiene activado estos dos elementos. Entonces, ahorita para nosotros, como estamos iniciando en el mundo del desarrollo, debemos ajustar estos dos parámetros siempre en nuestros computadores. Las extensiones de nombre de archivo y los elementos ocultos. De esa manera vamos a poder visualizar justamente eso, las extensiones de los archivos y los elementos ocultos. Y en este caso, el hecho de que esta carpetica ya esté así, me permite a mí saber que esta carpeta me almacena un repositorio de Git. Y en este caso, ahí cómo está. Si yo le digo Git status, me dice, en la rama master no hay commits aún. Y no hay nada pendiente por hacer commit. Pero si le digo clic derecho, abrir con code, no necesariamente con code, simplemente con crear un archivo pudo haberlo hecho. Y aquí creo un nuevo archivo, new file, perdón, listo, index.html, ahí, y ahora le digo git status, miren que ya me dice, vea, estoy en la rama master, no hay commits aún, pero si hay un archivo que no se ha agregado, que no está incluido, y como no está incluido, como lo mirábamos acá, aquí estoy. Ahorita está creado aquí, en el directorio de trabajo. Para agregarlo, lo que me está diciendo es, vea, usted tiene que utilizar git add para que quede en el área de preparación. Si no, no va a ser parte del repositorio. Y tengo que llevarlo al área de preparación, luego al área, luego tengo que asegurar los cambios con commit y ahí ya queda en el repositorio local. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, vea, te te falta agregar el archivo. ¿Listo? Y por acá, pues para agregar el archivo voy a utilizar justo este comando. Le digo git add y tiene varias formas. Puedo decirle el nombre del archivo, index.html, y eso lo agregaría, o puedo decirle todo lo que esté pendiente, que creo que es menos A mayúscula. Bueno, ajá. Le vuelvo a decir git status
Y ahí está. Ahora ya me aparece en verde. Pero ese verde, ¿qué quiere decir? Que está en el área de preparación. Todavía no hace parte del repositorio. Por eso me dice que los cambios a ser asegurados, committed, son los que están aquí listados, que en este caso sería la creación de un archivo que se llama index. Y miren que los colores siguen siendo representativos. Y para llevarlo al repositorio, entonces le digo git commit -m, que va a ser un comentario, y entre comillas, siempre debo colocar un comentario representativo. Y ese comentario representativo, pues debe indicar de manera genérica cuáles son los cambios que yo hice acá. Entonces, crear el archivo index. Listo. Porque este comentario me va a servir a mí para guiarme entre las versiones que voy manejando. Le digo enter. Y aquí me informa, siempre tengan presente el estado de respuesta, ¿no? Porque me dice el commit, crear el archivo con un archivo que cambió, 0 líneas insertadas, 0 líneas eliminadas, sino que se creó el archivo index, ahí está. Y vuelvo a preguntar, git status. Y me dice nuevamente, no hay nada pendiente. ¿Listo? Bueno. Incluso Visual Studio Code, si yo aquí hago cambios, bueno, le digo HTML sample, guardo. Aquí Visual Studio me va a ir indicando algunas cosas que voy haciendo. Y miren que ahí hice un cambio en el index. Le digo git status y con git status voy a encontrar los cambios que están pendientes. Y en estos cambios yo tengo un index.html que me dice que fue modificado. Que si quiero que haga parte del repositorio, pues le digo nuevamente git add o git restore para descartar los cambios y volver a la versión inmediatamente anterior. Le voy a decir git add index.html. Listo. Ahí todavía no está en el repositorio. Para ello voy a mostrarles el git status. Ahí está. Listo para ser asegurado, para ser guardado en el repositorio. Entonces le digo git commit. Y ya sabemos que debemos agregar un comentario que va a decir, bueno, estructura base de HTML en index. Enter. Y ahí ya queda. Y miren, ahora ya cambió el mensaje. Cuando lo creamos apenas me decía un archivo cambió porque se creó 0 líneas insertadas y 0 líneas eliminadas. Ahora ya, un archivo cambió con 14 líneas insertadas, que son las 14 líneas de código que tenemos acá. ¿Listo? Muy bien. Ahí hemos hecho, miren, el uso o el cambio de estados desde el directorio de trabajo hasta el área de preparación y llegar por último al repositorio. Este repositorio, pues si bien nosotros aquí lo podemos gestionar, hay otras formas de visualizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los voy a llevar 5 minuticos a las salas de grupo y en esas salas ustedes van a crear su repositorio local y van a colocar un archivito HTML. ¿Listo? Vamos a esa sala de grupo, yo paso por cada una de esas salas y si tuvieron alguna dificultad, me cuentan. ¿Listo? Vamos allá. Bueno, miro que hay algunos de ustedes que tienen pendiente colocar el prefijo de su grupo. Por ahí me falta el prefijo de
del usuario de Jason Montenegro, de Valeria Alarcón y de Yesida Acosta, para que por favor me ayuden con ello. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Em, yo pertenezco al grupo 6. Vale, no olvides En colocarlo en el nombre para así poder asignarlos más rápidamente. Vale. Pague eso. Ojalá esa Llegó el profe. Llegó el profe. Llegó el profe. ¿Qué más? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, el Bien, repositorio. Bien, profe. Sí. Listo, listo. Me voy al grupo de saber cómo les fue. Dale, Ok. Listo. ¿Todo en orden? ¿Funcionó? ¿Quedó bien? Profe, buenos días. ¿Va, ¿Qué más? profe? Sí, pero que no tenemos Sí, a problema ver, con ello. Listo, voy al grupo 3. Listo, gracias. ¿Cómo les fue? No. ¿Pudo? ¿Sin lío? Yujú. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Funcionó? ¿Te escuchan? Sí, te Sí. escucho, Valeria. ¿Se pudo crear el repositorio? Yo tengo red de internet inestable, ¿me escuchan? Inestable, te escuchamos. Sí. Bueno, ¿tuvieron dificultades, jóvenes? Parte no, profe. No, profe. Perfecto, voy al grupo 4. Ahí. ¿Cómo les fue? Profe, Olmedo, a mí bien, profe. Merchancano, Me sale un error, profe. ¿quieres que le echemos un ojo? Sí, Listo, pero comparte no, pantalla. no me deja compartir. Ya, tengo que configurar. Listo, ahí ya. Eh, ahí, el primero era Git, ¿no? Pero espérate, ahí debemos ubicarnos en la carpeta donde se creó el repositorio. En ese caso estaríamos en el escritorio, slash UDNA. Entonces miremos git status. Primero, bueno, qué bueno. Ya voy a sacar entonces, ya para la Dice eso. No, que no es un repositorio de Git. Tú ya lo creaste, ya hiciste el Git init. No, eso no. Listo, entonces verás, vamos a ubicarnos en la carpeta donde tú quieres crear el repositorio. Ya, aquí. Listo, entonces ahí vas a decirle git init. Listo, eso. Ya. Listo, ahí ya queda inicializado el repositorio. Ahora digámosle git status. Juepuchas, pero verás que ahí tienes varios archivos. Ah, ¿De ahí creaste el index? sí, voy a crear entonces otro. Mejor, creemos una carpeta. Eso. Bueno, ahí llévate ese. Igual ahí ya quedó registrado como repositorio. Pero lo podemos eliminar. Ahorita te muestro cómo eliminarlo. Entonces, ahora sí, eso, ahí ubícate dentro de la carpeta diplomado mod 2.
Un corto, no hay computadores, internet, nada. Toca esperar un rato. A ver, Toca con comillas, porque el nombre tiene espacio. ya. Voy a mejorar. Fue el CMD. ¿Estás ahí? El chancano. ¿Me escuchas, Olmedo? Mande, profe. ¿Me escuchas? Parece que el chancano se le desconectó o algo así. Sí, sí, la escucho, profe. Sí, parece que a Chancano se le cayó la llamada. Bueno, tú más o menos sabes lo que toca hacer en ese punto, Olmedo, para que tú me ayudes con él mientras voy a ver los otros grupos. Sí, sí, Ok. profe. Listo. Entonces, bueno, la idea es crear una carpeta, en esa carpeta inicializar el repositorio, crear el archivo y ese archivo ya subirlo con commit al repo. Voy, entre tanto, al grupo 5. Bueno, ¿Cómo les fue a ustedes acá? ¿Tuvieron dificultades? ¿O todo en orden? Todo bien, profe. Listo. Voy al grupo 6. Bueno, pero ya va. ¿Cómo les fue? Todos los días. Por eso. ¿Seguro? ¿O tuvieron alguna dificultad? No, profe. No, no tuvimos dificultades. Entonces voy a ir al grupo 4 que ya teníamos una dificultad con uno de los compañeros. Me esperan un ratito. Vale. ¿Cómo les fue? ¿Cayó el internet de Juan? sí, se me había caído. Ah, listo. Ahí ya. Perfecto. Ah, dale quita estatus. Ah, perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a la sala principal. Bueno, Listo. Listo. Muy bien. Por ahí ya miré que todos lograron resolver pues, las dificultades a las que haya habido lugar. Eso está muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros, digamos, el trabajo básico con un repositorio local. Este repositorio local lo podemos trasladar también a un repositorio remoto. Bueno, en este caso, ese paso lo vamos a dejar para más tardecito porque estamos en la parte de la creación del repositorio. Entonces vamos a mirar otra forma de crear el repositorio, como les decía aquí, ¿no? Está git init, que es como lo hicimos ahorita,
o también git clone. ¿Listo? Si yo voy a la guía que trabajamos el día de ayer de Electron, esta de aquí, mirábamos que clonábamos el repositorio. Y si yo abro el proyecto, bueno, si voy a la carpeta del proyecto y me fijo aquí con la consola, abro la consola en este punto, le digo git status. Miren que hay varios archivos que son los que modificamos, los cuales ya están pendientes por agregar al repositorio, que me dice que puedo hacerlo con git add o con git commit -a. Bueno, que git commit -a lo que hace es automáticamente agregarlos al área de preparación. Sin embargo, pues lo que quiero que observemos es que ayer que hicimos el clon, se descargó un proyecto que ya estaba gestionado sobre una herramienta de gestión de versiones, porque le dijimos git clone. Miren aquí, entonces esta es otra forma de crear un proyecto o de descargar una versión de un repositorio desde cero, porque ahí viene pues con todo lo que está en el repositorio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Ayer les decía que era evidente que ese proyecto estaba dentro de un repositorio, porque miren, siempre al activar los ocultos, acá vamos a encontrar una carpeta que se llama git.git, que esa es la que contiene toda la información de los cambios de versiones, al igual que en el proyecto que acabamos de crear acá. Ahí está punto .git. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, no vamos a descargar un repositorio como es el de Electron, sino que yo voy a crear mi propio repositorio en Big.Puck. Para ello le digo aquí create. Listo. Uy, descargar el compu. No, este no era. Perdón. Tengo que irme a la sección de repositorios. Go back, go back. Tengo que cambiar de workspace porque ahí no estaba en mi workspace. Entonces, para cambiarme de workspace, bueno, probablemente a ustedes no les toque hacer eso. Bueno, probablemente a ustedes les aparezca así. Nos vamos a la sección de repositorios y aquí podemos crear un nuevo repositorio. En este nuevo repositorio le vamos a decir crear y nos va a pedir, bueno, primero el proyecto con el que vamos a crear el repositorio. Entonces le digo que voy a crear un nuevo proyecto, que le voy a decir que se va a llamar EJBB de Bitbucket. Listo. Y el nombre del repositorio que le voy a poner, bueno, le voy a poner el mismo para no perder. Listo, ahí estaría. Eh, Hay algo que sucede y es que en los proyectos nosotros de los repositorios, por ejemplo, si yo entro al repositorio de Electron GitHub, si yo ingreso aquí, que este es desde donde descargamos ayer el proyecto. Perdónenme que el internet está un poco lento. Miren, aquí estoy en el repositorio, si me voy a la raíz, miren que aquí está una descripción, ¿no? Que dice README. Y esta descripción es la que nosotros podemos escribir. Todo esto lo escribimos nosotros en sintaxis de wiki. Hay una sintaxis de documentar que se denominan wikis, así como Wikipedia. Cuando nosotros hacemos una edición de Wikipedia, lo hacemos con esa sintaxis, que esos archivitos son los que me está preguntando aquí si lo agregamos o no. Le voy a decir que sí para que lo miremos y aquí va a estar con una plantilla o con un tutorial para principiantes. Voy a seleccionar este de aquí. Y el nombre por defecto de la rama. Acuérdense que cuando yo hice la instalación de Git me preguntaba cuál era el nombre que yo quería utilizar por defecto para la rama principal que nosotros teníamos por allá, master. Y aquí me dice que, por ejemplo, puede ser main, pero yo lo voy a mantener como master.
También me pide o me dice que si incluyo el git ignore. Entonces lo voy a dejar con sí y ahora lo explicamos. Entonces le digo crear repositorio. Listo, ahí va a estar creado el repositorio y ya se crea con dos archivos. El archivo gitignore y el archivo readme, .md. Y este repositorio yo ya lo tengo creado, ya existe. Es como si yo ya hubiera hecho el init, pero no lo hicimos directamente, sino que lo creamos, lo creamos en el repositorio remoto. Es decir, el anterior con git init lo hicimos acá, en local. Ahorita, con este asistente, lo hicimos acá, en el lugar del repositorio remoto. Y tiene estos dos archivos. Pero ¿cómo hago para llevar este repositorio remoto a mi equipo? Entonces por acá miren que hay varios botoncitos. Entre ellos está el botón clone, que el comando es el mismo que hicimos ayer, que estaba en la guía. En la guía está git clone y lo que cambia es que este lo descargamos desde GitHub y este de acá nos dice que lo vamos a descargar desde Bitbucket. Entonces lo copio y hago igual que como hicimos ayer. En este caso yo voy a crear una nueva carpeta. Entonces me voy acá, le digo nueva carpeta, rep rem, le voy a decir, de repositorio remoto. Ingreso ahí abro la consola de comandos y pego el comando que copié desde acá, mire, que le dije aquí, copiar. Y ahí está. Git clone, https, bueno, está mi nombre de usuario de Bitbucket y el nombre del repositorio, mi workspace y el nombre del repositorio. Entonces, ejecuto. Listo, ahí quedó clonado. Regálenme un momentico.
Listo, listo. Estaba organizando una actividad con los muchachos que les decía que se me cruza un poquito la clase. Bueno, entonces aquí ya tenemos descargado el repositorio. Está descargado y lo tenemos ahí presente. Y si le digo git status. Ah, bueno, antes de ello, miren que cuando hice la descarga, igual que el día de ayer, mirábamos la información que nos retorna la consola, que en este caso dice done, hecho, todo salió bien. Le digo enter y ahí está, no hay nada pendiente en el repositorio. Y si vengo acá a mi carpeta, aquí está la carpeta del proyecto. Y si la abro con Visual Studio Code, aquí están los archivos y el README que le decía que me incluya y el git ignore que también le decía que me incluya. Ahorita vamos a explicar un poquito de qué se tratan estos dos. Bueno, el README ya lo mirábamos. Esta es la sintaxis de wiki. Que si nosotros nos damos cuenta, verán, vamos a mirar algo importante aquí. Por ejemplo, aquí dice edit a file, create a new file con 2 asteriscos. Y si vengo acá a Bitbucket, que fue donde creé el proyecto, pim, y miro, este es mi proyecto, este es mi repositorio, y yo lo miro, acá está un título que dice edit a file, create a new file, and from Bitbucket in under 2 minutes. Es el mismo título que yo tengo aquí, entonces miren, como en WhatsApp, para que yo defina un título, utilizo 2 veces asterisco. Que este es la forma, o esto es lo que se está renderizando a partir de este archivo README que tenemos acá configurado, que en este caso es un tutorial que nosotros luego lo vamos a poder ajustar. También tenemos el archivo gitignore. Este archivo gitignore lo que me dice, y algo ya charlamos sobre ello, me va a informar cuáles son los elementos que van a quedar ignorados, que no van a ser tenidos en cuenta dentro del repositorio. Es decir, que no van a pasar a esta área de preparación y mucho menos al repositorio local. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, eso lo hacemos, probamos en un rato. Si yo tengo, entonces, por ejemplo, en el repositorio de ayer, en el que descargamos, yo no tuviera ignorado, por aquí estoy, no, es este de aquí. Yo no tuviera en el git ignore, voy a abrir también el código de este proyecto. Miren que aquí en el git ignore dice que está ignorada la carpeta completa node modules. ¿Listo? Entonces, si yo no lo tuviera ignorado, es más, si lo borro ahí, guardo. Ah, bueno, y este también miren que me va indicando directamente acá los cambios. Si lo guardo y en la consola, me voy a ir hasta el botón Quick Start y le digo git status. Aquí le digo git status. Miren que ahora me dice que toda esta carpeta debo agregar. Pero esto no lo quiero hacer. Ya sabemos nosotros por qué no es pertinente incluirla. Sin embargo, si lo vuelvo a colocar en el git ignore, es decir, si vuelvo a hacer que lo omita y le pregunto git status, ya no me aparece pendiente node modules. Eso es lo que hace el git ignore. Me evita o permite que yo no incluya elementos innecesarios dentro del repositorio, como el node modules. El node modules ya sabemos que tiene muchísima información. Incluso, miren que este fue el git ignore que generamos desde Bitbucket. Y él ya me incluye varios elementos. Pues es acostumbrado no tenerlos dentro del repositorio, sino dejarlos siempre ignorados, siempre por fuera. Entre ellos, miren que está Node Modules, que me dice la carpeta y todo lo que esté dentro. También los dist. De pronto esta carpeta, para quienes han trabajado en Angular, se les hace conocido el nombre. ¿Han visto? Que se guarda en dist. ¿Siguen ahí? Hola, hola. Aquí estamos, profe, Ah, pero bien. no estamos. ¿No les ha tocado utilizar dist?
Bueno, usualmente en esta carpeta dist lo que se guarda es el resultado de compilar un proyecto en Angular. Entonces también queda ignorado, miren, porque para esto se suele dejar una rama exclusiva para el pipeline de despliegue. Los archivos .class, que son los compilados de Java, claro, como nosotros lo que buscamos es tener un control de versiones del código, pues lo dejamos ignorados los compilados. Ah, bueno, y es algo importante también entender que las herramientas de control de código de versiones, de control de versiones de código, son bastante utilizados para mantener organizadito un proyecto y organizados los entornos de un proyecto, es decir, el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas y el entorno de producción. Pero miren que aquí hay varios archivos o varias carpetas también que por defecto suelen ignorarse dentro de un proyecto. Así decimos, y en este, bueno, queda el ejemplo, ¿no? De large media files, es decir, archivos extensos de multimedia. Así quedan omitidos todos los MP4 con el comodín, todos los TIFF, todos los AVI, los FLV, todo. El comodín asterisco punto extensión es justamente para decirle todo lo que tenga esta extensión. Aquí, todo lo que esté dentro de esta carpeta. Todo lo que tenga esta extensión. ¿Listo? Entonces los voy a llevar nuevamente a la sala de grupo. Van a tener 10 minutillos para crear el repositorio en Bitbucket y clonarlo en su computador, que tenga estos dos archivos. ¿Listo? El gitignore y el readme, que los genere automáticamente. Entonces vamos a la sala de grupo. Les voy a dar 10 minuticos para ello. Álvaro Caicedo, no olvides colocar en tu nombre el prefijo del grupo al cual perteneces, ¿vale?
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien tuvo dificultades? ¿O todo funcionó bien? Eh, por nuestra parte, profe, todo estuvo bien. Listo. Gracias, Waster. Los demás compañeros, bueno, ¿alguien tuvo alguna dificultad? Listo. Bueno, sí, usualmente no es complejo esto. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Al menos ahorita que estamos trabajando solos, no es complejo. Cuando aparecen los conflictos, ahí sí ya puede que pinte diferente el asunto. Entonces, muy bien. En este caso, como yo descargué el proyecto desde Bitbucket, también aquí voy a ir haciendo cambios. Por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo que le voy a decir index.html. Voy a crear aquí la estructura básica de HTML y por acá voy a colocar mi nombre. Este es un repositorio creado por Jorge Rivera. Listo, guardo. Voy a ver el estado de mi repositorio. Entonces, bueno, voy a cerrar un poco tanta cosa que tengo. Estoy bien en la carpeta repren. Aquí es donde necesito abrir la consola. Entonces le digo cmd. Listo. Y aquí le voy a decir git status. Listo. Me dice que tengo pendiente de commit un cambio. Entonces le digo git add -a. Listo. Nuevamente git status. Perfecto. Ya tengo un archivo pendiente por subir al repositorio. Ya está en el stage area. Es decir, en el área de preparación. Le digo entonces git commit -m creando primera versión de HTML. Enter. Listo. Git status. Queda ahí. Está bien. Ahora, en este caso, el repositorio o el archivo, ese index, quedó aquí, miren. Y hemos utilizado git add y git commit. Bueno, y git status. ¿Qué voy a hacer ahorita? Como ya tengo los cambios aquí en el repositorio, me salió un letrerito de mi internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Como ya tengo los cambios aquí en mi repositorio local, yo lo que voy a hacer es pasarlos al repositorio remoto. Y para ello lo hago con git push. ¿Listo? Entonces, como ya está ahí salvado todo, le voy a decir git push. Y él va a subir todos los commits que estén pendientes de cargarse. Yo le digo ahí. Git push, él va a iniciar a conectarse a través de internet al repositorio remoto. Y listo, miren, me dice. Todo, siempre, les recuerdo nuevamente, todo lo que nos informe hay que leerlo. Entonces me dice que yo me he conectado al repositorio y he guardado los cambios desde mi rama master a la rama master. Y si vengo por acá, en Bitbucket, en el repositorio remoto, uy, ¿cómo que? Ah, no, aquí que hay solamente dos archivos, gitignore y readme, y ahorita refresco. Miren que aparece gitignore, readme y ahorita index.html, cargado hace un minuto. ¿Listo? Y acá yo puedo mirar el historial de commits también, que tengo la creación del archivo en el repositorio y ahorita el commit. Ah, no, esta es la creación del archivo en el repositorio. Y este es el commit que hice desde mi compu. Y si miro el commit,
Aquí están los detalles e incluso estaba el mensaje que yo le puse, ¿no? Me olvidé de hacerles notar un poco eso. Pero aquí está, miren, todas estas líneas con más, e incluso el archivo que tiene un más, quiere decir que se agregó el archivo y se agregaron todas estas líneas. Ahora miremos otra cosa. Bueno, voy nuevamente aquí al repositorio. ¿Sí? Aquí está el código fuente, la última versión. Miren, aquí está el comentario que puse, creando primera versión de HTML. Y si miro el archivo, si miro el contenido del archivo, que también eso se permite, aquí está lo que escribí. Este es un repositorio creado por Jorge Rivera. Ahora voy a hacer un cambio. Le digo, eh, bueno, voy a crear una lista desordenada, un order list. Le digo list item. 1, 2, 3, 4. Y aquí es solamente para que me aparezca el código ahí, ¿no? Item de lista, número. Aquí pongámosle 1, 2, 3 y 4. Ahí, listo. Si refresco acá, pues obviamente no voy a ver nada porque el cambio lo hice en el working directory. Es decir, estoy en esta parte de aquí. En este hice el cambio. Si voy al repositorio y le digo git status, miren que me dice, vea, usted modificó el archivo index. Entonces le digo git add -a. Listo. En ese punto ya está el código aquí en el staging area. Y si vengo acá y refresco, pues todavía no voy a ver los cambios. ¿Por qué? Porque no han subido, no han llegado aún hasta acá, ni siquiera están en el repositorio. Voy a hacer otro cambio. Bueno, voy a hacer un commit ahí. Le digo git commit -m, agregué, listado. Listo. Guarda ahí. Ahí queda. Git status. Perfecto. Vengo acá, refresco. No ha pasado nada. Bueno, este refrescado pues ya fue como el último para que nos demos cuenta que no ha pasado nada. Voy a ver los commits, que ya hicimos el commit, ¿cierto? Y no está. ¿Por qué? Porque hasta aquí sigue en el repositorio local. Voy a hacer otro cambio para que hagamos dos commits y que se suban dos commits. Entonces le digo por acá, bueno, hr en p y pongamos un parrafito con Loren Ipsum. Listo. Guardo. Veo el estado, git status. Ahí está. Listo. Aquí me dice que hay un archivo pendiente. Le voy a decir git commit -a -m agregando párrafo. Listo. Enter. Ahí queda. Ahí hace las dos operaciones. Le dije. No. Sí. Hace las dos operaciones. Le dije -a. Y miren que ya no le dije git add a, sino que le dije agrégueme todo lo que esté pendiente ahí. Lo que no esté incluido en el git ignore y coloqué este comentario. Entonces dice, hay un archivo que cambió, 5 líneas insertadas. Git status. Listo. Vengo a abrir el historial de los commits que tenemos por acá. Entonces voy a refrescar la página. No tengo más commits, pero en este caso, y bueno, y en el código fuente tampoco es que haya cambiado. Miremos, index, sigue estando igualito. Ahora sí, voy a subir los cambios al repositorio. Entonces le digo git push. Listo. Listo. Me dice que se terminó de subir los cambios. Vengo acá, refresco el archivo index. Aquí están, miren, todos los cambios. La última versión. Y si voy al historial de commits, miren que aunque hice dos y los subí en una sola, ahí quedaron todos. Dice agregué listado, agregando párrafo, y este fue el que creamos hace un rato.
y me guarda la fecha y hora del momento en el que se registró el commit, no en el que se subió al repositorio remoto, sino en el que se registró el commit. Voy acá y voy a poder ver cuáles fueron los cambios. Miren, en este caso dice, se agregó esta línea, esta, y este archivo fue editado. Si miro otro de los commits, puedo navegar en el historial del proyecto. Aquí miren que no está el párrafo, pero me dice que agregué este salto de línea y esto de aquí. Y no está el párrafo porque, claro, esta fue la versión que yo aseguré con el commit, con este commit que dice agregué listado. ¿Listo? Bueno, verán, está que se me descargue el compu y acá en Tumaco tenemos problemas en la universidad con la energía. No me permite cargarlo. Le tengo conectado, pero no carga. Hace un ratico cargó un poquito. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Igual ya nos quedan 30 minutillos nomás. Van a construir un repositorio, ¿listo? En el cual van a cargar una aplicación, que es la aplicación que les encargué el día de ayer de Electron. ¿Listo? Esa aplicación la van a cargar y el jueves que miremos la parte de compartir y de ramas, resolveremos inquietudes y pues ya me compartirán la actividad a mí, directamente a mi usuario del repositorio. ¿Listo? Por ahorita, pues la tarea sería ese proyecto que ustedes ya crearon, subirlo a Bitbucket y tenerlo listo para compartir. ¿Estamos? Sí, pues dejaríamos hasta aquí por hoy. Listo, profe. Bueno, profesor. Bueno, listo, señores. Yo ya en un ratico les subo los videos, pues, no, tal vez apenas llegue la energía, no sé, ojalá llegue pronto. Bueno, Bueno, Tú. bueno, jóvenes, entonces un abrazo, que estén muy bien, ya nos vemos. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben. vale, profe. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. El de- Hasta luego.